Cada mañana nos preocupamos por la actualidad de las noticias de Venezuela, al igual que muchas otras personas preocupadas, pero hoy la actualidad de Maduro nos dio risa y vergüenza ajena. Es que este pobre hombre la maldad ya lo volvió loco. Las tensiones políticas, las crisis internacionales y el estado general del mundo se colaban en su mente desde temprano, haciéndole sentir la carga de los tiempos en los que vivimos. Sin embargo, esa mañana fue completamente diferente. Algo fuera de lo común había sucedido. Hemos recibido un mensaje de WhatsApp que nos cambió por completo el estado de ánimo. Y ahora, os comparto el audio del loco de Maduro a todos nuestros seguidores de Retumba Polémica. Recuerda suscribirte al canal para que estés enterado de todas las noticias de nuestra hermosa Venezuela. Ahí salió la Sayona hoy otra vez con Will Project, un tipo que se dedica a los animales, pero ya le dieron su platica y cree que por ser influencer en España ya es determinante en Venezuela. Ah, no, cayó la revolución porque habló Will Project. Will Project, ¿te metiste ya con Venezuela? Te vas a secar, Will, te vas a secar. Te lo digo desde Caracas, Venezuela. En el espíritu de Bolívar, te vas a secar, compadre. Seco, te veré seco. Ahí salió la Sayona hoy otra vez con Will Project, un tipo que se dedica a los animales, pero ya le dieron su platica y cree que por ser influencer en España ya es determinante en Venezuela. Ah, no, cayó la revolución porque habló Will Project. Will Project, ¿te metiste ya con Venezuela? Te vas a secar, Will, te vas a secar. Te lo digo desde Caracas, Venezuela. En el espíritu de Bolívar, te vas a secar, compadre. Seco, te veré seco. No se encuentran palabras suficientes para resumir lo absurdo y surrealista de lo que dice el dictador. Cada día sale con una absurda noticia nueva. El protagonista del audio era nada menos que Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, conocido por sus declaraciones excéntricas y en ocasiones carentes de lógica. En esta ocasión, Maduro se había lanzado en una especie de diatriba contra un personaje llamado Will Project, un influencer conocido por su trabajo en defensa de los animales. Maduro, con una mezcla de arrogancia e ignorancia, parecía convencido de que Will Project pensaba que su influencia en España le hacía relevante en Venezuela, como si sus palabras o acciones pudieran afectar el curso de la revolución bolivariana. Lo más delirante de todo fue cuando Maduro, en un tono solemne, lanzó una especie de maldición. Will Project, te metiste ya con Venezuela, te vas a secar. Te lo digo desde Caracas, Venezuela, en el espíritu de Bolívar, te vas a secar. Seco te vieren, compadre, seco. Las palabras resonaban en el audio como si fueran parte de una profecía medieval. Y sin embargo, estaban siendo pronunciadas en pleno siglo XXI por el líder de un país, lo que hacía que la situación resultara aún más absurda. Queremos saber la reacción de nuestros suscriptores al escuchar estas palabras. ¿Qué piensan de esta maldición? La verdad que nosotros no hemos podido dejar de reírnos. Al parecer no son suficientes los problemas reales de su país, que ahora se dedica su valioso tiempo a lanzar maldiciones tan disparatadas. Resultaba tan ridícula que rozaba lo cómico. Y lo más gracioso del asunto era que Maduro ni siquiera había dirigido su maldición a la persona correcta. Lo que Maduro no sabía era que Will Project y Frank Cuesta eran dos personas completamente diferentes. Frank Cuesta, también conocido como Frank de la Jungla, era un personaje muy conocido en el ámbito de la televisión y los documentales sobre fauna, y había acumulado millones de seguidores gracias a su trabajo. Sin embargo, Maduro, en su confusión, había mezclado los nombres y lanzado su ataque contra la persona equivocada. Así, Frank Cuesta, sin comerlo ni beberlo, se encontraba ahora en el centro de una controversia surrealista, amenazado por el dictador venezolano con una maldición basada en el espíritu de Simón Bolívar. La situación no podía ser más absurda, pero también le preocupaba profundamente lo que reflejaba sobre el estado de la política y la sociedad. Este episodio de ignorancia descarada por parte de un líder de Estado solo subrayaba el estado de deterioro en el que se encontraba Venezuela, un país que alguna vez fue próspero, pero que ahora estaba sumido en la crisis económica, social y política más profunda de su historia. Las palabras de Maduro, además de ser ridículas, eran un síntoma de un mal mucho mayor: la ignorancia atrevida de quienes ostentan el poder sin merecerlo. Pero esto no era todo. La situación de Frank Cuesta era aún más compleja, pues no solo tenía que lidiar con la absurda amenaza de Maduro, sino que también había enfrentado duros golpes en su vida personal.
Tras los problemas con su exmujer y las dificultades para mantener su santuario de animales, ahora tenía que sumar a su lista de preocupaciones el haber sido confundido con otro influencer y ser objeto de una absurda maldición. Esto, como bien señalaba ella, era el colmo del surrealismo. Mientras tanto, no se puede evitar hacer una comparación entre lo que estaba sucediendo en Venezuela y lo que estaba ocurriendo en su propio país, España. En su opinión, las tácticas de manipulación de las emociones del pueblo, la explotación de la ignorancia y la perpetuación de la pobreza como herramienta de control eran estrategias que se estaban replicando peligrosamente en otros lugares, incluido su propio gobierno. Para ella, resultaba alarmante ver cómo los políticos españoles, al igual que los venezolanos, utilizaban el resentimiento y la división para mantener el poder, señalando a empresarios y ricos como los culpables de todos los males. Queridos amigos, recuerden que no todo es pesimismo. Aunque la situación es grave, siempre había espacio para la esperanza, y en este caso, esa esperanza viene del poder de la información y del acceso a contenidos como el que ofrecemos. Por eso, lanzó un llamado a mi audiencia, animándolos a suscribirse a nuestro canal. Solo a través de la información, del análisis crítico y de la reflexión, se pueden las personas despertar y no dejarse manipular por los discursos populistas que tantos daños causaban a las sociedades. Pero la historia no termina ahí. Además del incidente con Fran Cuesta, otro personaje entraba en escena: Jorge Rodríguez, el psiquiatra personal de Maduro y uno de los artífices de su discurso delirante. En días anteriores, Rodríguez había lanzado una amenaza a España, insinuando que Venezuela podría romper relaciones diplomáticas y retirar a su embajadora si continuaban las críticas al régimen. Resultaba increíble que una figura como Rodríguez, cuyo trabajo debería ser garantizar la estabilidad mental de su cliente, alimentara las paranoias de Maduro. Rodríguez era el mismo hombre que le decía a Maduro que él estaba bien, que los locos eran los demás, y que las críticas externas solo eran producto de la ignorancia o la maldad de quienes no comprendían la grandeza de la revolución bolivariana. Este tipo de discurso no hacía más que aumentar la desconexión de la realidad en la que vivía Maduro, un hombre que alguna vez llegó a decir que los españoles habían matado a Cristo. Este nivel de ignorancia en un líder de Estado era más que preocupante, era aterrador. En este punto, ella no pudo evitar reflexionar sobre cómo era posible que un país tan rico en recursos como Venezuela estuviera gobernado por una figura tan incompetente. La respuesta, como siempre, residía en el entorno que rodeaba a Maduro, un grupo de secuaces que se beneficiaban de su poder y que se aseguraban de que nunca fuera contradicho. Estos colaboradores, que dependían del dinero y el control que ejercía el dictador, se encargaban de mantener la farsa en pie, mientras el pueblo sufría las consecuencias de una gestión catastrófica. Pero este no era solo un problema de Venezuela. La misma estrategia de manipulación de las emociones y de perpetuación de la ignorancia estaba ocurriendo en España, y era algo que no se pueda ignorar. La clave estaba en la educación y la información, resistir los embates de la propaganda y las mentiras que tanto los dictadores como los gobiernos populistas utilizaban para mantenerse en el poder. Nicolás Maduro parece estar perdiendo cada vez más el control, y su última ofensiva verbal contra España lo confirma. La retórica de Maduro ha pasado de ser un intento de justificación de su régimen a convertirse en una serie de ataques desquiciados y sin fundamento, como la reciente amenaza de guerra diplomática contra España. En lugar de enfrentarse a los problemas internos de Venezuela, como la pobreza extrema, la crisis humanitaria y la falta de libertades civiles, el dictador venezolano se ha obsesionado con enemigos externos, en este caso, con figuras políticas y mediáticas españolas. Su ira y paranoia crecientes reflejan un líder que está cada vez más aislado y a la defensiva, incapaz de manejar las críticas de la comunidad internacional. El hecho de que considere a España como una amenaza real demuestra hasta qué punto ha perdido el sentido de la proporción y de la realidad. El enfrentamiento reciente con la ministra de Defensa española, Margarita Robles, es un claro ejemplo de su fragilidad emocional. Las críticas de Robles, que calificó el régimen de Maduro como una dictadura, encendieron la furia del mandatario venezolano, que no dudó en convocar al embajador español en Caracas. Este acto diplomático hostil es una señal inequívoca de que Maduro está entrando en una fase aún más paranoica, donde cualquier crítica externa se percibe como un ataque existencial contra su régimen. La reacción desmesurada no solo evidencia su desconexión con la realidad internacional, sino que también muestra su vulnerabilidad frente a los líderes extranjeros que no temen llamarlo lo que realmente es, un dictador. Maduro está demostrando que su capacidad para tolerar el escrutinio está al límite. Su obsesión por las opiniones que se emiten desde España no es más que una proyección de su miedo a perder el control tanto dentro como fuera de Venezuela. Las amenazas de represalias diplomáticas, las declaraciones de que España interfiere en los asuntos venezolanos y el constante uso de un lenguaje grandilocuente y vengativo contra figuras políticas y mediáticas españolas reflejan su necesidad de aferrarse al poder a cualquier costo.
Sin embargo, lejos de proyectar fuerza, estas acciones muestran a un líder acorralado que percibe a España como un enemigo potente cuando, en realidad, está perdiendo apoyo y legitimidad en la escena global. En lugar de centrarse en resolver los problemas que aquejan a su país, Maduro dedica su tiempo a responder con ataques desproporcionados a las críticas provenientes de España. Este comportamiento errático y desquiciado es un claro indicio de que su régimen está cada vez más en declive, y su posición, más frágil que nunca. España, junto con otros países, ha sido firme en su condena al gobierno venezolano por la violación de derechos humanos y la falta de democracia, lo que ha hecho que Maduro intensifique su retórica defensiva. Sin embargo, esta actitud no es más que el reflejo de un líder que sabe que su tiempo en el poder está contado, y que cualquier cuestionamiento externo lo pone aún más a la defensiva. De nuevo, ánimo a todos a suscribirse al canal, recordándoles que el acceso a la información es poder. La situación en Venezuela es un ejemplo claro de lo que ocurre cuando un pueblo es manipulado y desinformado, y debemos evitar que eso mismo sucediera en otros lugares, especialmente en este país. Y es que recordando lo ridículo que es un personaje como Maduro siguiera haciendo el ridículo en público, y lo increíble que resultaba que, en pleno 2024, aún hay personas que lo defienden. Recuerden la anulación sin precedentes, y la única forma de combatirla era mediante el acceso a la verdad. Nos vemos en el siguiente vídeo con más novedades del loco de Maduro. Y le traemos esta noticia con mucha pena: las amenazas y la violencia. Hacia Edmundo no termino en Venezuela desde que Edmundo González Urrutia, un destacado opositor venezolano, llegó a España tras recibir asilo político, ha sido objeto de una alarmante y creciente campaña de amenazas a través de las redes sociales. Edmundo, conocido por su férrea oposición al régimen de Nicolás Maduro y por su papel activo en denunciar las violaciones de derechos humanos en Venezuela, no imaginaba que el precio de su activismo seguiría persiguiéndolo incluso después de haber huido del país. Sin embargo, la realidad que ha enfrentado desde su llegada a territorio español ha sido mucho más oscura de lo que jamás habría esperado. Todo comenzó con mensajes aislados poco después de su primera entrevista en España, en la que habló abiertamente sobre las condiciones que lo llevaron a abandonar su patria. Los primeros comentarios que recibió en sus redes sociales eran descalificaciones clásicas de simpatizantes del chavismo, insultos sobre su persona, acusaciones de traición y críticas por haberse vendido a potencias extranjeras. Pero en cuestión de días, el tono de los mensajes cambió drásticamente. Lo que empezó como un ataque verbal de baja intensidad se transformó en una campaña masiva y coordinada, con miles de mensajes que llegaban a todas horas, saturando sus redes sociales con amenazas explícitas y detalladas. Vas a pagar por lo que hiciste, sabemos dónde te escondes y te haremos regresar, pero dentro de una caja eran solo algunas de las frases recurrentes que inundaban sus cuentas. A medida que la situación se agravaba, Edmundo comenzó a notar un patrón que lo inquietó aún más. Muchos de los perfiles que lo acosaban eran anónimos, con fotos de perfil genéricas y sin seguidores, lo que levantó sospechas de que no se trataba solo de individuos aislados, sino de una operación cuidadosamente planeada. Peor aún, algunos de los mensajes incluían información detallada sobre su vida personal, como las zonas que frecuentaba en Madrid, referencias a lugares donde había estado recientemente, e incluso amenazas dirigidas a su familia, que había quedado atrás en Venezuela. Tu esposa también pagará por lo que has hecho o tus hijos están marcados empezaron a aparecer entre los mensajes, sembrando un miedo palpable en el disidente. Con el paso de los días, lo que al principio parecía ser un hostigamiento digital por parte de simpatizantes del régimen venezolano se transformó en algo mucho más complejo. Edmundo comenzó a recibir vídeos cortos y audios en los que se simulaban escenas de violencia hacia él y su familia. Aunque la mayoría de los vídeos eran de dudosa autenticidad, el nivel de producción y el cuidado con el que estaban elaborados indicaba que no se trataba de simples bromas o ataques al azar. Las amenazas en redes sociales, en particular en Twitter y WhatsApp, venían acompañadas de mensajes que mencionaban la justicia bolivariana y frases como Maduro no olvida a sus enemigos, sugiriendo que las órdenes provenían directamente de Caracas. Las organizaciones de derechos humanos, tanto en España como a nivel internacional, comenzaron a prestar atención a lo que estaba sucediendo con Edmundo. Varias entidades denunciaron que esta táctica no era nueva en el modus operandi del régimen chavista. En años anteriores, otros disidentes y periodistas que habían huido de Venezuela para refugiarse en países como Colombia, Estados Unidos o España también habían sido blanco de campañas de intimidación digital organizadas desde el propio aparato del Estado venezolano. No solo se trataba de perfiles falsos o trolls. Expertos en ciberseguridad identificaron la participación de granjas de bots y cuentas automatizadas que hacían eco de las amenazas, amplificándolas en un intento de crear una atmósfera de terror constante. Lo más alarmante, según los expertos, era la posibilidad de que estos ataques no se limitaran al ámbito digital. Se empezó a especular que el régimen venezolano podría estar utilizando redes de espionaje y colaboradores en el extranjero para vigilar de cerca a sus enemigos. Edmundo,
quien solía desplazarse libremente por Madrid al llegar a España, comenzó a notar comportamientos sospechosos a su alrededor. Autos que parecían seguirlo, personas que parecían observarlo en las cafeterías que frecuentaba, y la sensación constante de que no estaba solo. «Están aquí», confesó a un cercano en una ocasión, temiendo que agentes o simpatizantes del chavismo en España estuvieran siguiendo sus pasos. Ante esta situación, Edmundo decidió denunciar públicamente lo que estaba ocurriendo. En una conferencia de prensa organizada en Madrid, el opositor venezolano no solo relató las amenazas que había recibido desde su llegada a España, sino que acusó directamente al régimen de Nicolás Maduro de estar detrás de la operación de intimidación. Esto no es solo un ataque en redes sociales. Es una campaña de terror, organizada y financiada por el gobierno venezolano para callarme. Pero no me van a callar, declaró con firmeza ante los medios. En ese mismo encuentro, presentó capturas de pantalla de los mensajes amenazantes y vídeos que claramente hacían alusión a figuras cercanas al chavismo. Las autoridades españolas, ante la gravedad de las acusaciones y el creciente riesgo para la seguridad de Edmundo, decidieron intervenir. Se le proporcionó protección adicional y se iniciaron investigaciones para identificar a los responsables detrás de las amenazas. Varios expertos en ciberseguridad colaboraron con la policía española para rastrear los orígenes de los mensajes y las cuentas desde las cuales se estaban orquestando los ataques. Las primeras pistas revelaron que muchos de los perfiles involucrados en la campaña de acoso estaban vinculados a redes de bots que operaban desde servidores en Venezuela, lo que reforzaba la teoría de que el propio gobierno de Maduro estaba detrás de la operación. A medida que las investigaciones avanzaban, varios medios internacionales comenzaron a hacerse eco de la historia de Edmundo. No solo se trataba de un caso de acoso digital, sino de un intento descarado por parte de un régimen autoritario de extender su red de control y represión más allá de sus fronteras. La presión internacional contra Maduro se intensificó, con varios líderes europeos y latinoamericanos condenando las acciones del gobierno venezolano y exigiendo el cese de las intimidaciones hacia los disidentes en el exilio. Para Edmundo, sin embargo, la lucha está lejos de terminar. Aunque ha encontrado un refugio en España, el constante asedio digital y las amenazas físicas han dejado claro que el largo brazo del régimen de Maduro sigue alcanzando a quienes se atreven a alzar la voz. Pero lejos de rendirse, el opositor venezolano ha dejado claro que no cederá ante el miedo. Maduro podrá usar todas las tácticas sucias que quiera, pero no me hará retroceder, afirmó. Su determinación, aunque firme, refleja también una verdad inquietante. Para los disidentes venezolanos, el exilio no siempre significa el fin de la persecución.